Hola, buenas noches. Vamos a presentar hoy el cuento de Caperucita Roja y este cuento se escribió por primera vez, se escribió de forma escrita por primera vez por Perrault. Lo que hizo en sus antologías de cuentos fue recoger la tradición de los cuentos medievales, de aquellos cuentos que se habían construido en el medievo, en la Europa medieval, y se habían transmitido de forma oral. Una de esas historias cuyo autor o autora se desconoce, es precisamente uno de los que recopiló Perrault en sus antologías, que es Caperucita Roja. En esa época, digamos que el bosque, ¿no?, tenía un significado también de peligro, como revela la propia historia de Caperucita Roja. La primera versión de Caperucita Roja, esa versión que circulaba en esos cuentos medievales, era una historia cruel, era una historia dura, caníbal, sangrienta. Lo que hizo Perrault fue de alguna manera dulcificarlo un poco más que esa versión tan dura, ¿no?, de la tradición oral. Los hermanos Grimm, que vendrían después, en una época posterior, también lograrían eso, ¿no?, o perseguirían eso, ¿no?, el dulcificar aquella historia, rebajarle esa connotación tanto sexual como también una connotación muy sangrienta, ¿no?, muy gory. Por eso esta noche pues nos vamos a aproximar a las dos versiones, marcando esa evolución de Caperucita Roja a lo largo del tiempo, empezando por centrándonos en un análisis que vamos a hacer ahora desde la perspectiva de género de Caperucita Roja, y luego vamos a leer en nuestro cuento de cada noche Caperucita Roja en la versión de los hermanos Grimm, que es la que más recordamos nosotros, y luego al final haré una exposición de las principales diferencias que tiene Caperucita Roja de los hermanos Grimm respecto a la versión de Perrault. Quiero empezar este análisis de Caperucita Roja destacando que se ha dicho, por parte de algunas posiciones feministas, se ha considerado que Caperucita Roja no era un cuento adecuado, se ha llegado a calificar como una historia tóxica, pero bueno, nosotros aquí vamos a abordar una visión estrictamente literaria, y es cierto que también Caperucita Roja ha sido una historia que ha permitido una deconstrucción de la propia historia a través de autoras como por ejemplo Angela Carter en La cámara sangrienta, en ese maravilloso cuento El rey de los trasgos, también por otras autoras como Petruskaya, autoras de literatura fantástica, en ese también sensacional cuento El abrigo negro, sensacional e inquietante. Y también podemos ver la influencia del cuento de Caperucita Roja en una de las novelas que ha marcado también un hito dentro del movimiento feminista de los últimos años, como es el cuento de la criada de Margaret Atwood, donde el propio vestuario, ¿no?, o la propia construcción, ¿no?, física, fisionómica de esos personajes, esa construcción con esa capa roja, pues nos recuerda a todos esa historia de Caperucita Roja. Pero lo cierto es que este cuento ha pervivido a través de este imaginario colectivo, literario, ha estado siempre ahí presente, objeto de, como ya digo, de construcciones, de reinvenciones, y en ese sentido también Caperucita Roja, dentro de la tradición de la literatura infantil, es uno de los cuentos más contados. Quizá esa pervivencia de este cuento a lo largo del tiempo es también debido a que Caperucita Roja es un cuento de iniciación. En ese sentido es la esencia de los cuentos de hadas y en general del cuento fantástico, ¿no?, donde ocurre un hecho insólito, inexplicable, y a partir de ahí se produce una experiencia de crecimiento y aprendizaje. Es de alguna manera Caperucita Roja ese cuento que en algún momento todas las madres contarán a sus hijas, es de alguna manera un cuento de transmisión entre mujeres. Conscientes esas madres de que ellas también estuvieron en el bosque y del peligro que sus hijas correrán en él, para llegar a algún lugar, o como en el cuento maravilloso de Petruskaya, El abrigo negro, para llegar quizá a ningún lugar, pero conscientes en esa lección de aprendizaje que es la vida, de que los lobos existen y
también las manadas. Precisamente Angela Carter, en El rey de los trasgos, hace una readaptación del cuento de Caperucita Roja, construyendo a ese rey de los trasgos, que sabéis que en el imaginario fantástico los trasgos son los monstruos. Pues Angela Carter hace una adaptación fantástica, maravillosa, de Caperucita Roja, utilizando precisamente esa figura del lobo como el monstruo, como simbolizando o representando al maltratador, ¿no? Una historia de amor, lo define Angela Carter en el propio cuento del rey de los trasgos como una historia de amor animal feroz. Dice cosas como, por ejemplo, para que veáis la similitud o para que veáis cómo el referente de Caperucita Roja está detrás de toda la historia. El rey de los trasgos te causará un profundo dolor. Dice también, al definir al rey de los trasgos, al referirse a él, como el tierno carnicero que me enseñó hasta qué punto es el amor el precio de la carne. Y retomando un poco la exposición de lo que vamos a ver, o del cuento que vamos a contar, y partiendo de esta consideración de Caperucita Roja y de la multitud de lecturas que puede generar, también lecturas en clave de género tan prodigiosas y tan valiosas como son las de autoras que me he referido, en especial la de Angela Carter. Vamos a ver estas dos versiones, primero la de los hermanos Grimm, y para ello, bueno, los hermanos Grimm son posteriores en el tiempo a Charles Perrault, y ellos lo que hicieron, como os he dicho, es recopilar una serie de cuentos de la tradición alemana, y entonces, pero no con la finalidad realmente de hacer cuentos para niños. No estaba en su finalidad eso. Ellos lo que querían era estudiar ese mito, esas primeras historias que circularon por el pueblo alemán. Hay que tener en cuenta que los hermanos Grimm desarrollan su obra en un momento en que en Alemania confluyen momentos artísticos e históricos muy concretos, como es la irrupción del romanticismo y la irrupción del nacionalismo que busca también ese eterno retorno al origen, a esas historias que nacieron casi con el pueblo alemán. Y por otro lado retoman un cuento, el de Caperucita Roja, que ya había sido escrito y trasladado, digamos, de manera escrita, fijado de manera escrita por Charles Perrault. Charles Perrault fue uno de los cuentistas más importantes franceses, y él empezó su vida siendo un funcionario destacado, un funcionario real destacado, que, bueno, por los reveses de la vida, Colbert lo retiró para poner a su hijo en su puesto, llegó a un nivel muy elevado en su carrera como funcionario, pero bueno, fue retirado, jubilado a los 56 o 57 años, y entonces se dedicó a recopilar todos estos cuentos de hadas en una antología, la antología de Mamá Oca o de Mamá Ganso, que es curioso porque esa Mamá Ganso era lo que en la tradición oral francesa, a quien se atribuía, supuestamente, se le atribuía la autoría de los cuentos populares que circulaban en Francia, y que en el fondo son siempre las mismas historias con elementos, con detalles, pero en diferentes lugares. Bueno, y voy a entrar a contaros el cuento de Caperucita Roja.